Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Entrevistas, Canal 1, en el horario habitual de Pregunta Yamit. Nos acompaña hoy el doctor Juan Camilo Restrepo, exministro de Estado en varias ocasiones y ex jefe negociador con la guerrilla del ELN durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Hasta principios de 2018, doctor Juan Camilo, la noticia que entregan hoy en Venezuela, el comisionado de paz Danilo Rueda y los jefes de esa guerrilla, de que se reinician diálogos, ¿cómo la recibe usted? Pues la recibo muy bien, Gerardo, como la debe recibir, creo, todo el país, porque esta búsqueda de la paz no puede caer, es difícil. Pero esta noticia que hoy se dio en Caracas, pues era ya esperada. Faltan algunos puntos de mecánica, dónde será la sede, si va a haber más garantes, etcétera. Pero no debemos, a mi entender, suscitar demasiadas expectativas. Lo que se va a dar próximamente a partir de noviembre es el comienzo de una mesa de negociación. Sí, de diálogos. Exacto, de diálogos, pero el ELN es un grupo complicado, está muy fuerte y creo que esto puede tomar varios meses llegar a algún acuerdo con ellos, pero ojalá que se llegue. Llegan al punto de una agenda que fue construida en su momento en Caracas, que usted recibió del comisionado Frank Per, fueron a Quito, y allí esa agenda hablaba de 6 puntos, todos como muy abstractos: participación de la sociedad civil en la construcción de paz, democracia para la paz, transformaciones de paz, víctimas, fin del conflicto armado e implementación. Esa agenda que usted trabajó, ¿qué significa, doctor Juan Camilo? Esa agenda significa, si la mantienen en la nueva mesa, porque no se sabe si la van a mantener o le van a hacer adiciones o a cambiarla, pues yo supongo que la esencia continuará. Esa agenda significa que permitió llegar a un punto que fue un cese bilateral de 101 días que constituyó el primer y único documento que hasta el momento, en 50 y tantos años de vida de grupo armado alzado en armas, ha firmado el ELN con el Estado colombiano. Y ese cese al fuego se supervisó, tenía compromisos del Estado, tenía compromisos del ELN, y me parece que es un acumulado interesante para que se revise lo que sucedió, cómo se cumplió, porque puede ser dar luces de lo que puede venir hacia adelante. Usted manifiesta que pues, si se mantiene la agenda, las dos partes hoy, el gobierno nacional por medio del comisionado de paz y los jefes guerrilleros, el señor Antonio García, manifestaron que comienzan donde terminaron, es decir, que se devuelven al momento en el cual quedaron los diálogos en el gobierno de Juan Manuel Santos, porque en el gobierno de Iván Duque pues no hubo diálogos. Eso significa que esta agenda, que digo yo, a mí me suena como muy abstracto eso, doctor Juan Camilo, usted estuvo al frente de las negociaciones. ¿Qué significa, por ejemplo, participación de la sociedad civil en la construcción de paz? El ELN históricamente ha tenido una tesis que la repite siempre, en el pasado la repitió y seguramente ahora en la nueva ronda la dirá, y creo que el comunicado de hoy de Caracas algo menciona, que es que ellos son unos intermediarios entre la sociedad civil y el Estado. A diferencia de las FARC, que ellos sí eran directamente una negociación FARC-Estado. El ELN maneja eso, por eso ha hablado de asambleas nacionales, de reuniones sociales. Nosotros alcanzamos a hacer como un ensayo en Tocancipá. Llevamos 100 estamentos, la delegación del gobierno, 100 el ELN, y fue como un ensayo de lo que puede ser en el momento en que se aterrice esa tesis de la participación de la sociedad civil. ¿Eso puede quedar subsanado con los diálogos vinculantes regionales que esboza el presidente Gustavo Petro para construir el Plan Nacional de Desarrollo, pero que hacen parte de esa sombrilla que llama el Paz Total? Pues no se ha dicho, ni el gobierno lo ha mencionado así. Entre otras cosas, el gobierno anunció que iba a revisar esa metodología de los diálogos regionales vinculantes. Pero lo que se le dijo siempre al ELN en las negociaciones de Quito fue que las conclusiones que salieran de ese tipo de reuniones eran útiles, pero no vinculantes, no obligaban,
porque los únicos obligados son los negociadores en torno a una mesa. Entonces, decir que todo lo vinculante ahora tiene que ir obligatoriamente, me parece que sería un enredo grande en una negociación futura, porque negociar con el ELN no quiere decir, o no debe querer decir, ni mucho menos que se le va a hacer caso o se le va a entregar el Estado de Derecho, las normas legales que nos rigen. No, es una negociación dura, ardua, pero donde tiene que haber unas líneas rojas que el Estado y la comisión gubernamental que negocie debe hacerlas respetar desde el primer momento. Por ejemplo, el tema del secuestro del que insistía el gobierno de Iván Duque, que era el secuestro. El ELN nunca dejó de secuestrar. Ahora da unos gestos liberando a algunos miembros de la fuerza pública. Ese tema del secuestro, ¿por qué no tiene como punto de honor el ELN que sigue secuestrando? Porque el ELN no ha podido ni o querido entender una cosa, que es bueno que el nuevo gobierno se la recuerde desde la primera reunión, como nosotros lo hicimos, que es que así sean un grupo alzado en armas, así estén negociando, están obligados a respetar el derecho internacional humanitario. Y el derecho internacional humanitario no es otra cosa que respetar a los civiles no combatientes. Por ejemplo, el secuestro extorsivo de civiles es algo que riñe con el derecho internacional y el ELN tiene que respetarlo, como tiene que respetarlo no poniendo bombas que afecten, por ejemplo, acueductos de los que se surte de agua a la población civil. Todo aquello que va en menoscabo de los civiles no combatientes es el núcleo del derecho internacional humanitario. Y por eso en el cese al fuego, que con ellos negociamos, se fue muy claro en que tenían que suspender cualquier agravio que le estuvieran dando a los civiles no combatientes. Parece que en ese, digamos, como cese de hostilidades, lo que no han vuelto es a bombardear el oleoducto, porque siempre el ELN volaba los oleoductos. Sí, el oleoducto, ellos tenían ha amainado un poco. El oleoducto Caño Limón-Coveñas, según estadísticas que tiene Ecopetrol, por ejemplo, ha pasado más parte de su vida inactivo por voladuras que activo transmitiendo y conduciendo crudo. Claro, ese es uno de los compromisos, pero los otros es lo que le decía, el derecho internacional humanitario lo tiene que respetar el ELN como cualquier grupo que se siente en una mesa de negociación. Ahora, dicho eso, yo diría, sería muy bueno y muy interesante que el ELN considerara que esta probablemente es la última oportunidad que tiene de incorporarse a la civilidad. Si no, lo va a dejar el tren de la historia y va a terminar como una guerrilla, quizás la única que quede en América Latina, sumergida en su criminalidad, desaprovechando la oportunidad de hacer un acuerdo de paz honorable e importante. Hoy estuvo Monseñor Héctor Fabio Henao, encargado en la Iglesia Católica de las relaciones Iglesia-Estado, hombre muy fuerte en la conferencia episcopal, y el nuncio apostólico dijo en su momento que el ELN sabía lo que él pensaba y dijo exactamente eso que usted está diciendo. Nos lo dijo en una entrevista en CMI, que el ELN tiene la última oportunidad. ¿Es tan así, doctor Juan Camilo? Porque sí ha sido reacia esa insurgencia realmente para negociar. Ha sido reacia y sobre todo ha sido muy dura. El ELN es un grupo que no entiende de gestos unilaterales en la negociación. Por ejemplo, en la negociación que hubo con las FARC en La Habana, en un momento dado las FARC renunciaron unilateralmente al secuestro y eso ayudó mucho a que fluyeran las negociaciones con celeridad. El ELN no hace ese tipo de cosas. Todo es bilateral, todo es negociado. Usted le dice a Pablo Beltrán, deme un tinto. Ellos nunca le alzan a usted la voz, y entonces Pablo Beltrán le dirá, con mucho gusto, yo le doy un tinto, pero si usted me da un vaso de agua. Si no, no hay negocio. Entonces todo con el ELN tiene que ser a base de bilateralidades, de deme y tome. Y eso hace la negociación pues más lenta aún. ¿Qué era lo más difícil, digamos, cuando usted estuvo en Quito,
en esos diálogos, en el trato así personal, por ejemplo, con los comandantes guerrilleros? No, el trato personal con ellos es muy bueno y muy fácil. Ellos son unas personas que nunca subirán la voz, nunca harán un grito, nunca harán una cosa intemperante. Son negociadores que tienen mucha experiencia, pero son duros negociadores. Son duros negociadores, no solo por esta bilateralidad que menciono, sino por su visión. Y creo que lo más importante es poder llegar a ellos, con ellos, en un entendimiento de qué es lo que ellos dicen que son representantes de la sociedad civil por la cual están negociando. Porque la sociedad civil la conforman decenas, centenas de estamentos, y ellos solo representan algunos estamentos de la sociedad civil. Entonces, llegar a un punto de negociación con ellos en eso es muy importante. Por eso las reuniones que menciono que se tuvieron en Tocancipá con la Secretaría Técnica de las Naciones Unidas. Doctor Juan Camilo, ¿qué recuerda usted que pedía el ELN, por ejemplo, que le dieran para, aparte de la participación de la sociedad civil en la Convención Nacional o en la Asamblea Nacional, como lo quieran llamar ellos, que pedía el ELN, por ejemplo, el Estado, a ustedes como negociadores? No, pues ellos en esa agenda, que efectivamente es bastante general, algunos dicen que es vaga, pero la agenda lo lleva a ellos a que hay que pactar algunas cosas que ellos consideran valiosas, deseables para la transformación nacional, para el progreso del país. Entonces, que ya cuando se aterriza eso en algo concreto, vienen dificultades o vienen diferencias. Y, por ejemplo, esto de los oleoductos. Ya el ELN ha bajado un poco la guardia de lo que tuvo en un comienzo contra la industria petrolera y enseñarlos y ensañarse contra los oleoductos. Pero aún tiene unas tesis muy radicales que hay que aproximar y que hay que limar para avanzar en una negociación. El doctor Juan Camilo Restrepo, negociador con la guerrilla del ELN a nombre del gobierno de Juan Manuel Santos. En Quito se desarrollaron esas negociaciones, luego en La Habana. Después de comerciales nos va a responder, doctor Juan Camilo, ¿cómo afecta la llamada paz total del gobierno de Gustavo Petro a los diálogos con la guerrilla del ELN? Regresamos a Entrevistas Canal 1 con Juan Camilo Restrepo, exministro de Estado y ex jefe negociador con la guerrilla del ELN. Le preguntaba antes de comerciales, doctor Juan Camilo, el tema de la paz total, que esboza el presidente Gustavo Petro, ¿cómo puede reñir para el buen desarrollo de los diálogos que comenzarán en noviembre con el ELN? Yo creo, Gerardo, que eso no va a reñir, pero también estoy convencido que el ELN no se va a dejar meter en el mismo canasto de las negociaciones con estos grupos narcodelincuentes con los cuales se va a abrir otro frente de negociaciones. Ellos quieren su individualidad, su especialidad. Por eso hoy en Caracas fue un comunicado del gobierno con el ELN. De manera que van a ser como dos pistas paralelas. El ELN seguirá con lo suyo y finalmente, no olvidemos, la negociación con el ELN es una negociación de carácter político. Ellos son un grupo alzado en armas. Los otros son una posibilidad que se va a auscultar de cómo se puede apaciguar y negociar con unos grupos que son, ante todo, criminales y narcotraficantes, pero no tienen la connotación política histórica del ELN. Que eso lo ha dicho Antonio García. Claro, él es muy insistente y van a seguirlo insistiendo. Yo creo que el gobierno ha entendido eso y no va a forzar mezclar las dos negociaciones. La importancia de que ese anuncio haya sido en Caracas y el contexto de Venezuela en estos diálogos con el ELN, ¿cuál es? Bueno, que el ELN esté presente en muchas zonas geográficas de Venezuela ya no es un secreto para nadie. Que ha gozado de una cierta protección del gobierno de Venezuela tampoco es un misterio. De manera que eso es el desarrollo de unos negociadores que traen de La Habana, aterrizan en Venezuela, y es un país que ha sido llamado a ser garante en estas negociaciones. Yo creo que es una buena decisión esta del gobierno Petro,
porque pretender con ese involucramiento que tiene el ELN hacer una paz con el gobierno colombiano a contrapelo de Venezuela, lo veo muy difícil. Por el contrario, si Venezuela se involucra como garante, que no quiere decir que ellos vayan a negociar, sino que van a hacer el papel del garante, que es más bien pasivo, pero puede, si se cuenta con la aquiescencia y con la buena voluntad de Venezuela, eso antes puede ayudar mucho a que fluyan las negociaciones con este grupo. Por esa particularidad que usted menciona en el sentido de la connivencia, digamos, del régimen de Venezuela con la guerrilla del ELN, hay quienes dicen, pero ¿cómo van a nombrar, digamos, de una especie, es garante, no árbitro, pero una especie de árbitro a que tiene partida tomada por uno de los dos bandos, en este caso el ELN, el otro el del gobierno, claramente tiene una cara jugada? ¿Usted lo ve así? Bueno, pero recordemos lo siguiente. Esta no va a ser la primera vez que Venezuela es garante en unas negociaciones con el ELN. Venezuela era garante también en las negociaciones que nosotros en los tiempos del presidente Santos tuvimos con el ELN. Eran garantes Chile, Ecuador, Brasil, Noruega y Cuba y Venezuela. De manera que lo que está haciendo Venezuela es repetir su papel de garante. Retomarlo. Y creo que es bueno por la razón que acabo de mencionar hace un momento. Pero eso no quiere decir que ellos vayan a manejar la negociación. La negociación la tiene que manejar el Estado colombiano, el gobierno colombiano, en la mesa de negociación por boca de sus negociadores. El doctor Humberto de la Calle, que fue jefe negociador con la guerrilla de las FARC, dijo, sin el presidente Chávez habría sido imposible llegar a un acuerdo político con la guerrilla de las FARC, porque él le dio el impulso y el músculo político a ese proceso. Pasa lo mismo entonces con el ELN. Sin Maduro, ¿será muy difícil hacer un proceso con el ELN? Yo creo que sería muy difícil. Y tanto más estando tan involucrados política, geográfica y en sus actividades en Venezuela. Porque si Venezuela fuera un país distante, pues santo y valga. Pero yo diría comprometer a Venezuela, a ayudar, como ayudó Chávez con las negociaciones con las FARC. Comprometer a Venezuela debe hacer parte de toda la arquitectura de la reestructuración de las relaciones diplomáticas con Venezuela. Porque esas relaciones no es solo que se abran los puentes de Cúcuta y que pasen unos camiones. Eso es una cosa que políticamente es mucho más compleja, mucho más importante, y esta, a mi entender, debe ser una de las partes que el gobierno colombiano le ponga de presente a Maduro. ¿Y el tema de Cuba, doctor Juan Camilo? Bueno, con Cuba hubo un tratamiento, a mi entender, descomedido por parte del gobierno Duque. Cuba ha sido un país que siempre ha estado presente e interesado en la paz de Colombia. Fue anfitrión de las negociaciones con las FARC. Fue garante también con el ELN. De manera que esto de que se le mandó al mundo de las tinieblas y se le señaló por el gobierno anterior ante Washington como un país proclive al terrorismo, porque no le devolvió unos negociadores que estaban amparados en un protocolo legítimamente firmado, creo que fue una equivocación. Equivocación que ahora se está subsanando y se le está haciendo un desagravio en ese sentido que nunca debió cometerse para con Cuba. Y que el presidente Petro le ha pedido precisamente a la Casa Blanca que la retire a la isla de ese listado de países auxiliadores o terroristas. Y Petro lo ha repetido y es lógico y me parece que es bien orientado y es razonable. Doctor Juan Camilo, ¿usted es optimista frente a estos diálogos? Lo veo bastante pesimista. No, yo no soy pesimista, trato es de ser realista. Una cosa es comenzar la mesa de negociaciones, el mes entrante, como anuncia hoy el comunicado de Caracas. Pero otra cosa es estar firmando un acuerdo de paz con el ELN. El ELN es supremamente complejo, es un grupo resabiado, es un grupo fuerte, no hay tal, como dijo el gobierno Duque, que lo entregaba disminuido. El ELN antes está más fuerte en el frente rural y en el frente urbano, tiene una gran capacidad de daño,
de terrorismo, está financiado con el narcotráfico, está financiado con el secuestro, con la minería ilegal. Entonces la negociación no va a ser fácil, ni ellos se van a entregar de buenas a primeras a firmar cualquier cosa, ni tampoco le van a firmar un otro sí a lo que ya se acordó con las FARC. Ellos quieren su negociación propia y hay que armarse de paciencia, pero es una paciencia que vale la pena, porque si logramos hacer la paz con el ELN, Colombia habrá superado muchos años, casi décadas de violencia, y sería una gran noticia para el país. Surgieron las dos guerrillas, las FARC en 1964, el ELN también, como FARC-EP y Ejército de Liberación Nacional, en ese año bajo el gobierno de Guillermo León Valencia, conservador como usted, doctor Juan Camilo Restrepo. El tema de la atomización del ELN, ¿tiene mando el COSE? O eso que los del Chocó son muy fuertes, que Pablito en Arauca es muy fuerte, son estructuras independientes prácticamente, o si hay cohesión. Ellos evidentemente tienen una organización mucho más federal y mucho más descentralizada que las que tenían las FARC, mucho más. Pero eso no quiere decir que no se pueda avanzar en una negociación. Ellos finalmente obedecen a unas directrices de sus congresos, de las líneas que trace el COSE, de manera que sí, son unos grupos más federales, pero eso no impide que se pueda negociar con ellos. Es un poco más difícil, pero es posible. ¿Y el tema de qué tanto se le debe dar al ELN? ¿Lo mismo que a las FARC? No, ahí sí es muy importante cuál es cómo está viendo esa negociación el gobierno. Esa es una decisión que tiene que tomar el gobierno. El gobierno Petro es ahora el responsable de esas negociaciones. Hay unas líneas rojas. Uno no puede ir a una mesa de negociación con el ELN a entregar la legalidad, la Constitución, los presupuestos públicos, de manera que tiene que ser una negociación con mucha filigrana, delicada, pero no imposible. Pero tiene unas líneas rojas. ¿Qué exactamente se va a conceder? Bueno, eso lo tendrán que decir en la mesa de negociación los emisarios del gobierno del presidente Petro. Hay quienes dicen que la paz con las FARC salió barata porque pues, son 10 curules y ese cuento de que se les iba a entregar el país a los guerrilleros pues no fue tal. Yo saqué como conclusión o como percepción de que ese tipo de cosas no le interesa mucho al ELN. No sé si ahora tengan una nueva visión, pero ellos no están sentándose en una mesa de negociación para que les den unas curules. Ellos mantienen su cuento de que ellos son representantes de la sociedad civil por la cual están negociando y no para ellos. Más que no creo que se les pueda halagar con unas curules adicionales en el Congreso. Tendrá que ser otro tipo de estrategia, otro tipo de lenguaje y otro tipo de propuestas. Eso sí, con justicia transicional. Sí, pues, al final tiene que haber una justicia transicional o algo parecido, tiene que haber entrega de armas, tiene que haber desmovilización y tiene que haber incorporación al final del proceso del ELN a la vida civil. De eso se trata una negociación de este género. Doctor Juan Camilo, ¿qué tanta falta hará Gavino en esas negociaciones? No creo, en las negociaciones de la mesa misma, él no participó en las del Ecuador, ahora tampoco creo que lo hará. Está muy enfermo. Yo veo que el que está teniendo como más preeminencia es Antonio García, pero al lado de él hay una serie de negociadores ya muy avesados del ELN que seguramente serán su equipo negociador, así como el gobierno tendrá el suyo. Usted, con la experiencia que tiene, ¿qué habría hecho hoy que dejó de hacer en Quito y en La Habana cuando negociaba en nombre del Estado colombiano con esa guerrilla del ELN? No, yo creo que lo que se hizo fue un buen comienzo. No concluyó porque finalmente se frustró la negociación, vino el nuevo gobierno, vino el torpe atentado del ELN a la escuela de cadetes, pero persistir siempre, persistir y persistir, esa es una vez un obispo me dijo, mire, recuerde que paciencia es una palabra que viene de paz. La paciencia es la técnica de la paz. Entonces hay que armarse de paciencia y no desesperarse si esto toma un tiempo. Ellos son muy detallistas, cada cosa la escriben, la mandan, la consultan con el COSE, van y vienen,
pero hay que armarse de paciencia. Alguna cosa debe salir, si es que ellos entienden, digo el ELN, que es un momento histórico que no deben desaprovechar y que si no los va a dejar el tren de la historia y van a quedar simplemente como una guerrilla más llena de criminalidad, pero sin posibilidad de incidir sobre la vida del país. Juan Camilo Restrepo habla desde la experiencia, fue jefe negociador con la guerrilla del ELN durante el gobierno de Juan Manuel Santos, nuestro invitado hoy a Entrevistas Canal 1. Continuamos en Noticentro 1 CMI. Muy buenas noches.